Por ejemplo, se ha creado ya la comisión multisectorial a nivel a nivel nacional, con el Ministerio de Educación liderando y todo el sector ahí liderado por la Premier. Eso mismo se tiene que hacer en las regiones y en los distritos. Bien, vamos a empezar con Flor Pablo, que ha sido ministra de Educación, además es ahora congresista del Partido Morado. ¿Cómo estás, Flor? Muy buenos días. Bienvenida. Hablemos claro, aquí en Exitosa. Los sábados, por lo general, hacemos un poquito más de fondo y análisis de aquellos temas que son medulares o que son los que se han tocado con mayor relevancia a lo largo de estos días que pasan. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Jesús, por la invitación. Y para tratar un tema, como tú dices, tan urgente, tan importante, que lamentablemente en nuestro país no ha sido atendido y visto con esa urgencia que se necesita, que es el volver a las aulas. Tú has sido ministra de Estado y también has estado en esta etapa de pandemia, de alejamiento de las aulas, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué es lo que faltó? ¿Por qué no es que se tomaron decisiones inmediatas para poder hacer que esto se arraice con mucho más tiempo del que ahora estamos viendo? Mira, creo que como país tuvimos al inicio una muy buena reacción, porque no había forma de tener clases presenciales. Todos pasamos a la educación a distancia, a la virtualidad, surgió el aprendo en casa. Creo que nuestras reacciones primeras fueron acertadas. Pero luego el temor nos ha ganado y no nos hemos sostenido en las evidencias, en la forma como fue evolucionando también la pandemia, ¿no? Porque uno va, como tú bien señalas, otros países ahorita ya han retornado y nosotros comenzamos también bien planteando el retorno a nuestras áreas rurales. Eso, por ejemplo, en el año 2020 las zonas rurales han estado muy activas, eso hay que decirlo, y creo que el descuido y el temor vienen en nuestras zonas urbanas, ¿no? Y eso es algo que estamos arrastrando, y recordaremos también pues que el grueso, la cantidad mayor de estudiantes en nuestro país está en las zonas urbanas, y ahí está el desafío, ¿no? Se han hecho intentos de volver el año pasado, hubo muy iniciales, pero este año se tiene que volver. Ya ha cambiado la norma, el Ministerio de Educación, eso es algo bueno, donde señala pues que la jornada tiene que ser completa tanto en zona urbana como en zona rural, y también que da un plazo máximo, ¿no? Hasta el 28 de marzo para iniciar las clases, y creo que ahí está el desafío. El desafío en la escuela y en los institutos, en las universidades, está en las condiciones que hay que generar y ponernos todos a trabajar con ese compromiso, ¿no? Yo creo que yo ayer estaba haciendo visitas por la zona de Lima Este, y hay mucho temor, ¿no? Y eso es algo que tenemos que combatirlo. Creo que falta mayor comunicación del Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación. Eso es lo que uno ve en otros países, ¿no? Ambos ministros, ambos sectores dando seguridad a la población. Porque ahora, por ejemplo, ya estábamos pensando el retorno y nuevamente aparece la tercera ola. Entonces, claro, pero algunos maestros, algunos padres, con la tercera ola, entonces ya no vamos a volver. Nuevamente, cuando todas las actividades económicas y todo, nuestros niños están, además, ahora ya iniciaron el proceso de vacunación, nos viene ahí, hay que ponerle énfasis. Entonces, creo que el temor nos está ganando a tomar decisiones con mayor firmeza y decir que tenemos que volver y trabajar esas condiciones. Claro, siempre habrá algunos que no puedan por diferentes razones de salud, pero no es la mayoría ni de los profesores ni de los estudiantes, ¿no? Entonces creo que ahí nos falta una campaña comunicacional, ver a mayor liderazgo de ambos ministros saliendo a dar seguridad a la población. Bueno, ahora tenemos un escenario completamente distinto, porque tenemos ya vacunas que nos permiten asegurar de que la enfermedad no va a tener las mismas características de hace 2 años. Por ahí hay una seguridad importante. Lo otro es garantizar que los colegios estén correctamente equipados, ¿no es cierto? Y que tengan todas las condiciones para el regreso a clases. Acá tengo la norma que se ha publicado, o la modificación de la norma que se ha publicado hace tan solo unos días, que creo que es importante ir desarrollando poco a poco, porque aquí yo tengo algunas preguntas que creo que son importantes. La primera tiene que ver, bueno, tú hablas del miedo que sienten algunas familias del retorno a clases, pero a estas personas o a estas familias habría que decirles que los chicos
asisten diariamente a diferentes tipos de espacios, ¿no es cierto? No solamente los centros comerciales, los centros de recreación, ahora hacen deporte. Así es, ya estamos todos en las calles. Claro, exactamente, ya están en los parques, o sea, no tendrías tú por qué tener miedo, ¿no? O sea, ¿por qué tenerle miedo a un espacio que es fundamental para el desarrollo de tus hijos, ¿no? ¿Qué haces con ellos en casa sin tú ser el profesional para poder transmitirle la educación tal cual es y sin tener los espacios para que ellos puedan socializar, que es punto fundamental para justamente el aprendizaje? Pero yo tengo la norma aquí y hay una serie de aspectos que creo que son importantes detallarlos, Flor, porque claro, a mí me quedan algunas dudas respecto a, por ejemplo, si se van a tomar como es debido. Lo primero es que se les está dando total independencia a los centros educativos, a la comunidad educativa para que tomen algunas acciones. Y no sé si esto sea bueno o malo, porque, claro, se pueden ir presentando algunos problemas en el desarrollo mismo, ¿no? ¿Tú crees que este punto, al menos de que ellos vean o analicen cuál es su situación, sea lo correcto? Mira, creo que como cada colegio es una realidad en términos de tamaño, de disposición, de tipos de estudiantes, no está mal, pero lo que no podemos permitir es tampoco dejarlos solos. Así es. Tiene que haber unas pautas, unas orientaciones, un acompañamiento de la UGEL, un acompañamiento de las instancias también del Ministerio de Salud, para ver lo que tú bien has dicho, ¿no? Las condiciones de salubridad, por ejemplo. Los colegios tienen que asegurar para comenzar que su comunidad educativa, padres, profesores, estudiantes, estén vacunados. Y esa posibilidad la tenemos. Las condiciones de salubridad y lo otro, saber pedagógicamente, educativamente, qué cosa van a hacer. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes no se han conectado? Los colegios tendrán pues que trabajar lo primero un diagnóstico, ¿no? Pero no solo un diagnóstico de aprendizaje, sino también un diagnóstico de cómo está el tema emocional y de la salud mental, que es importantísimo. Estos 2 años de aislamiento de la convivencia escolar y ha generado lamentablemente impactos en la salud emocional y mental de nuestros niños. Y ese es un elemento fundamental de entrada. Hay que trabajar, como digo, esto no es una acción solo de educación. Hay que trabajarlo muy fuerte con el Ministerio de Salud y con todos los expertos que hay, además de los psicólogos, que de hecho no son los suficientes en el sector de educación, pero ahí hay que armar una estrategia mucho más potente. Ese es, por ejemplo, un vacío todavía. No tenemos desde el sector una estrategia articulada con salud de cómo enfrentar la salud mental y emocional de nuestros niños. La cantidad de niños con problemas de ansiedad, con problemas diversos que el Ministerio de Salud va reportando, es un tema que hay que atenderlo, ¿no? No solo de los niños, de los adultos también, por supuesto, que son quienes se hacen cargo de los menores. Entonces creo que la vacunación, las condiciones de salubridad y cómo vamos a abordar lo pedagógico. ¿Cómo vamos a recuperar a esos niños que han estado desconectados? Van a haber diferentes niveles. En un aula va a ser como tener 4 aulas distintas, ¿no? Y ese trabajo va a ser muy, muy intenso. A eso voy también, que creo que es relevante. También estaba leyendo la norma y yo me preguntaba, pero claro, hay diferentes tipos de educación que se puede dar. Presencial, semipresencial y la virtual, ¿no es cierto? Entonces, se le dice en la norma esta que el profesor va a tener la posibilidad de decidir sobre qué tipo de enseñanza dar. Ahora, yo me pregunto, ¿en una misma aula se pueden presentar diferentes tipos exitosa de educación? Pero ahora, ¿está el profesor capacitado para poder no solamente desarrollar clases con los que tienen aula, sino con los que no están en aula? O sea, ¿hay esa capacidad o no la hay? Yo creo que hay que reforzarla, Jesús. Los profesores y el sector ha aprendido muchísimo, hemos aprendido muchísimo en este tiempo, todo el tema virtual, digital, con las plataformas. Yo creo que ese es un aprendizaje, una ganancia en el sector. Pero acá el tema es conectividad. Claro, ese es un tema importante, eso lo tiene que resolver el gobierno también a través de los presupuestos que se tengan que dar al margen de la infraestructura, que es otro tema aparte que también se ha ido explorando durante esta semana, porque eso también es bastante caótico. O sea, los colegios no están preparados para en este momento, si es que se dicen que regresamos a clases hoy, poder albergar a los chicos. Hay muchos que han quedado
prácticamente en el abandono y tienen que ser refaccionados. Lo hemos ido viendo a lo largo de esta semana aquí en Exitosa, que hemos visitado algunos. Pero eso voy a hablar más adelante. El tema aquí es que, y yo me pregunto, ¿los profesores estarán en esa capacidad de recibir chicos y de ir determinando quiénes sí y quiénes no? Porque claro, aquí dice que la prioridad es la presencialidad, pero también está la semipresencialidad y el tema a distancia, ¿no? Y de esto, pues obviamente ellos van a tener que ir viendo cómo enfrentar esta situación, porque van a tener dentro del aula, por ejemplo, algunos alumnos con problemas de comorbilidad y en ese aspecto no los pueden discriminar. Mira, se va a tener que ir, ahí es cuando la norma dice, cada escuela va a tener que ver, pero como digo, no podemos dejar solo cada escuela. Eso tiene que trabajar en un diagnóstico y tiene que haber mucho acompañamiento desde la UGEL. Y ahí hay que preparar equipos de soporte, porque imagínate, el profesor hace un diagnóstico, tiene alumnos que van a ir, tiene otros que no pueden ir presencialmente y van a tener que conectarse y hacer las sesiones a distancia. Tiene otros que de repente están en un grado, pero su aprendizaje está un grado menos o dos, ¿no? Entonces, hay una situación muy compleja, creo, no solamente es el tema de la seguridad, de las condiciones, sino de cómo vamos a abordar. Va a ser realmente, exige un cambio absoluto en la forma como hemos visto la educación y exige mucho trabajo efectivamente de los profesores y ahí tenemos que prepararnos. Claro, tenemos que prepararnos con programas que respondan. Ahorita, en este mes de febrero, tendríamos que estar trabajando programas de capacitación justamente para abordar acá eso que se llama la flexibilidad, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando dentro. La norma está, da las pautas, pero lo que nos están faltando son las herramientas para llevar a la práctica estas pautas que da la norma. Estamos en realidad a muy pocos días de que termine el mes de enero y ya tenemos esta noticia que es importante, que es el retorno a clases que tiene que ser seguro, que además tiene que ser acompañado por los maestros y por los padres de familia que forman parte de la comunidad educativa. Flor Pablo ha sido ministra de Educación y tiene un diagnóstico importante de lo que significa, ¿no es cierto?, el ir volviendo a clases y hacer esto de forma regular. Hemos demorado prácticamente 2 años, somos los últimos en abrir las escuelas y esto tiene que cambiar. Este ya es un punto de no retorno, Flor. Creo que hay que tener ya la decisión no solamente por parte de los padres de familia, sino una decisión política. Ya se están tomando medidas al respecto, pero claro, no se puede avanzar si es que no hay esto que yo digo que es decisión política, porque claro, estamos con un tercer ministro de Educación en los últimos 6 meses y esto también pues es bastante llamativo. Hemos tenido a Cadillo, que creo que era importante tenerlo, se le cambió sin darle mayor capacidad de acción y se puso luego a este señor Gallardo, que ha sido un ministro inefable, además que tenía una agenda particularmente propia, ¿no? Valga la redundancia, y ahora tenemos a este nuevo ministro que creo que sí se está comprando el pleito de poder regresar a las aulas en el menor tiempo posible. Ahora, esta desidia de tener 3 ministros en tan corto tiempo, pues ha generado esto que hemos estado conversando, ¿no? La falta de planes, ¿no?, para poder regresar correctamente a clases y tener, por ejemplo, estos, no sé, manuales o estructuras para poder, pues los maestros lidiar con el nuevo enfoque de la educación, porque te enfrentas a un nuevo enfoque de la educación, tienes diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y para eso tienes que tener no solamente las herramientas que tú bien dices, es el tema de la conectividad, sino también es el tema de saber qué hacer o cómo reaccionar ante determinado tipo de situación. Así, lamentablemente, los cambios, pues imagínate, 3 ministros en tan corto tiempo generan marchas y contramarchas, ¿no? Y no se ha podido avanzar como se hubiese querido, pero bueno, ya creo que la fecha está dada, es hasta el 28 de marzo, y con esa meta tenemos que trabajar a resolver los problemas de condiciones, pero sobre todo a estar preparados para atender educativamente, pedagógicamente, emocionalmente a nuestros niños. Ese es el pedido. Ayer en una reunión con maestros, con directores, y nos dicen, ¿no?, necesitamos capacitación, por favor, en los temas del manejo socioemocional, reforzar el tema de TICs, o sea, de uso de tecnologías. Los profesores están conscientes porque han trabajado estos 2 años en esta virtualidad y ven los problemas que hay con los alumnos, pero aquí necesitamos, la verdad, que rápidamente los programas, la inversión de la emergencia educativa que se ha declarado, permita agilizar procesos, hacer estos programas de capacitación masivo, las alianzas con las universidades para que puedan también colaborar. En general son tiempos en los que hay que ser muy creativos
en las alianzas con varios actores que puedan apoyar en este manejo pedagógico, pero también que el Estado actúe más rápido. Yo también vengo de trabajar muchos años, toda mi carrera prácticamente en el Estado, sé que el Estado puede ser muy lento, pero estamos en emergencia y para eso hay que usar justamente la declaratoria de emergencia para que los procesos sean más rápidos de compra, de implementación, de, por ejemplo, de capacitaciones, de recursos que necesitan las escuelas. Lo que yo siento es que estamos yendo a un inicio de clases ensayo-error, que no sé si eso sea correcto. Mira, estamos viendo con mucho temor y no a un ritmo que quisiéramos, pero creo que tenemos un mes y medio, ¿no? Vamos a calcular, no es mucho el tiempo, pero tenemos que ser muy, muy rápidos. Por ejemplo, se ha creado ya la comisión multisectorial a nivel a nivel nacional, con el Ministerio de Educación liderando y todo el sector ahí liderado por la Premier. Eso mismo se tiene que hacer en las regiones y en los distritos, ¿no? Porque, por ejemplo, para limpiar las escuelas, posiblemente el sector solo no lo puede hacer, pero articulándose con el gobierno local, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos en ATE, ¿no? Y el gobierno local poniendo toda su disposición de ayudar. Entonces, lo que necesitamos ahorita es mucha articulación, mucha capacidad de gestión, y eso creo que el ministro ha comenzado con buen pie creando esta comisión multisectorial, cambiando la norma, y creo que hay que hacer acá una convocatoria a todos los actores regionales, locales y las propias escuelas. Las propias escuelas tienen que activar a sus APAFAS, a sus aliados ahí en cada escuela para poder también responder a estas necesidades. Lamentablemente, todos quisiéramos pues tener las óptimas condiciones. Lamentablemente, nuestro país tiene grandes deficiencias en infraestructura, sí, y no lo vamos a resolver de un día para el otro. Claro, pero tampoco es quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Sino comenzar a activar alianzas, apoyos. Y disculpe acá para terminar, y sobre todo lo más importante, prepararnos para la atención pedagógica y emocional, que eso lo estamos dejando muy para el final. Ese es un tema, por ejemplo, el tema de la brecha en infraestructura, que a mí me es llamativo porque, claro, al margen de la pandemia, creo que se pudo generar una oportunidad. Tuvimos 2 años donde los chicos no han ido a los colegios y se pudo hacer algo más respecto a, por ejemplo, mejorar la infraestructura educativa. Se pudo invertir en ese momento, pero claro, repito yo, esto pasa por una cuestión de decisión política también y no la hubo. Se ha perdido tiempo en ese aspecto. Ahora estamos contra el tiempo, ¿no? 2 años que hemos perdido ahí, más bien hemos abandonado las escuelas. Exacto, a eso voy. Sucias, ¿no? ¿Qué fue lo que tú encontraste en ese aspecto? Porque mira, yo tengo aquí algunas cifras que creo que son interesantes. Las estaba dando el ministro Rosendo Serna a lo largo de esta semana y decía, pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué no aprovechamos este tiempo perdido? ¿Por qué ahora sí reaccionamos faltando tan solo un mes y algo, ¿no es cierto?, para regresar a clases? A ver, decía que de 21.718 colegios de 55.211 que hay en todo el país, estos están en riesgo de colapso total. O sea, la única solución para estos 21.718 colegios es, por ejemplo, el tema de la demolición. Entonces, esa es la única solución para esos colegios. O sea, ¿cómo se resuelve eso, no? Y estás perdiendo pues, un buen porcentaje, ¿no es cierto?, de la capacidad educativa, si es que esto es así. Claro, bueno, ahí hay que ser totalmente, ¿no? A mí me criticaron mucho cuando presentamos los 1.000 colegios y los 1.000 colegios todos no eran pues de fierro y cemento. En la selva hicimos muchos colegios de madera, colegios prefabricados, que no son pues estos colegios simples, sino son colegios en realidad con un modelo constructivo distinto. Esas son las cosas que hay que hacer, hay que demoler los colegios y ya sabemos cuáles son, y ahí hay mucha demora también. De repente hay que pasarle pues los recursos para esa demolición al gobierno local para que lo haga más rápido, con programas como Trabaja Perú, ¿no? Y poner aulas prefabricadas, porque no vamos a construir en un mes, en mes y medio, una infraestructura de fierro y cemento. Entonces tenemos que pensar en contingencia, ¿no? En pensar en formas alternativas, pero asegurando condiciones de seguridad, no solamente de bioseguridad, sino también de seguridad física, ¿no? Entonces creo que en este momento especialmente hay que echar mano a los diferentes programas que tiene el Estado. Uno es, como digo, Trabaja Perú, que muy bien ya hay una experiencia desde los gobiernos locales que debieran entrar a ayudar a limpiar los colegios, así hay que demoler, nivelar los colegios y generar condiciones mínimas de seguridad. Claro, lo que entiendo yo, y según lo he visto a lo largo de estos años, es que se estaba buscando también un tipo de construcción focalizada respecto a colegios. No todas las regiones del país necesitan colegios
de concreto, ¿no? Se pueden ir adaptando y se pueden generar espacios completamente distintos acordes a las necesidades de determinado tipo de región. En la selva, determinado tipo de material, en la sierra también, ¿no es cierto? Y aquí en la ciudad, otro tipo de material, pero eso es que tampoco es que se haya conversado o se haya desarrollado a lo largo de estos años, porque este es un problema constante que va más allá de la pandemia, ¿no? Tanto así que la brecha en infraestructura, para que el público lo sepa, es de casi 111.000 millones, 295.628 millones de soles. Y de cada 10 colegios, solo 3 están bien. Esa es la realidad, lamentablemente. O sea, 7 colegios o hay que demolerlos totalmente, o requieren un reforzamiento, o requieren una demolición de la mitad de la infraestructura. En realidad, el tema de infraestructura es una brecha tremenda y, como digo, no lo vamos a resolver pues en unos meses ni en unos años, pero hay que comenzar a buscar formas de dar seguridad, ¿no? Lo construiremos en un plan de mediano plazo, pero hay que pues demoler, poner colegios en material dry o material de madera, material alternativo que permita avanzar y dar seguridad. No sé, estamos a tan solo un mes, repito yo, de ya este propósito y objetivo de regresar a las aulas y retomar el tema de las clases presenciales. Por eso creo que es importante hablar de infraestructura. No es un tema menor, es un tema sustancial. Los chicos tienen que llegar a un lugar también donde tengo que reconocer acá en Lima un esfuerzo bien importante de empresarios con la educación, con la Dirección Regional de Lima, han entrado a hacer una limpieza y mantenimiento de colegios muy fuerte. Están en esto. Yo creo que ese es un camino que también hay que decirlo para que otras regiones lo puedan escuchar. Creo que ese es un camino también importante, con empresarios desde su responsabilidad social han iniciado ese trabajo, y también por supuesto haya una identificación de qué colegios no se le puede dar un mantenimiento porque están en mal estado y hay que demolerlos, hay que poner aulas prefabricadas, ¿no? Entonces creo que, claro, también que cumplan con las condiciones climatológicas, no podemos poner aulas pues que sean unos hornos, ¿no? Más ahora que necesitamos que haya ventilación, también eso hay que pensar. Ayer me decía un profesor, de repente, profesora, no hay que poner, me decía, ¿no? Aulas como las conocemos, sino unos buenos toldos, porque vamos a tener un buen lugar donde estar al aire libre, ¿no? Porque lo que vamos a necesitar es mucho trabajo al aire libre con nuestros estudiantes. Entonces también hay que pensar, como digo, la educación que comienza el 28 de marzo no es la misma, es totalmente distinta a la que conocemos. Creo que eso hay que mentalizar los profesores y los padres de familia, ¿no? Vamos a tener que adecuarnos en horarios, en formas de trabajo de nuestros profesores, y hay que tener esa flexibilidad. Si no, en realidad vamos a estar esperando lo que conocíamos, y eso conocido en realidad ha sido totalmente cambiado por la pandemia, ¿no? Vamos a tener niños en diferentes ritmos, horarios distintos, algunos en presencialidad total, otros con algo de virtualidad, pero lo que también la norma dice es donde se pueda, la presencialidad es lo que hay que garantizar, y eso también hay que recordarlo, ¿no? Creo que ese énfasis hay que ponerlo y todos tenemos que volver a acostumbrarnos. Muchos padres, muchos profesores también están fuera de Lima, ¿no? Muchos tendrán que volver, algunas familias no podrán volver, hay que ver cómo se reubican los alumnos. También ese es un desafío que tenemos en este momento, ¿no? Ha habido mucha migración de los estudiantes. Ese es otro tema importante el que tú tocas, porque claro, o sea, a lo largo de estos años hemos tenido mucha deserción escolar. Solo el año pasado estaba calculado en 245.000 alumnos que dejaron las aulas y han ido regresando de a pocos. Todavía no hay una cifra que te diga, bueno, de estos 245.000 del año pasado han regresado tantos, o a tantos han recuperado lo que dejaron de hacer. Eso lo vamos a tener que ver en todo caso en las próximas semanas también, ¿no? Porque tiene que haber cierto nivel de equiparamiento para quienes regresan, ¿no? Ahora, la otra pregunta es si, ¿no? La educación pública va a poder soportar a aquellos que pasaron de la educación privada a la pública, ¿no? Que también es un número importante, ¿no? Ese es otro de los desafíos, ¿no? En la virtualidad, acoger ahora, porque se pusieron a los profesores, muy bien, pero ahora esos alumnos van a necesitar un sitio, un mobiliario, un espacio. Y justamente esa es una de las preguntas que yo tengo pendiente de conversar con el ministro. ¿Cuál es? Porque hasta ahora no se ha comunicado cuál es esa estrategia de ampliación de cobertura, de ampliación de espacio físico para estos alumnos. Y la migración sigue, Jesús.
lo que estoy viendo en la semana de representación en esta semana es la cantidad de familias que están pidiendo vacantes en colegios públicos. Yo sé que hay un colegio donde hay 13 vacantes y hay 300 pedidos para niños de primer año de secundaria. Entonces ahí Flor, tenemos una situación que hay que resolver. No puede quedarse ningún niño sin estudiar. Por supuesto, ese es un tema que todavía no han advertido, como otros más, y que yo creo que es importante tocarlo porque hay muchos que se están preguntando. Hay familias que no pueden regresar a la educación privada. De los que se fueron durante estos 2 años a colegios públicos, solamente el 15% van a regresar a colegios privados, ¿no? Y el resto, pues como tú bien nos dices, va a estar batallando por un cupo, ¿no es cierto? Y además hay otro problema del que tampoco hemos hablado y que nadie está advirtiendo, y es que también tenemos una carga de migrantes, de los hijos de migrantes, ¿no? Que han, o inmigrantes, perdón, que han llegado, que es lo mismo en realidad, que han llegado al país y que suman 121.672 niños venezolanos, que se han sumado también al sistema educativo público. Así es, tenemos la migración de venezolanos o de niños venezolanos o de otras nacionalidades, pero mayoritariamente venezolanos. Tenemos la propia migración de los estudiantes de las escuelas privadas a las escuelas públicas. Pues todos esos niños los tenemos que atender. No puede el Estado decir, pues no, acá ellos no tienen otra nacionalidad o acá estudiaban en otra modalidad de la educación, ¿no? Eso no hay distinción. El derecho a la educación lo tenemos que asegurar, ¿no? Hay que entender que la educación es un derecho básico y es un derecho fundamental, no se le puede negar a nadie, ¿no? Así es un derecho humano fundamental. Claro. Igual nosotros, si estuviésemos en otro país, no se nos puede negar en ningún caso, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos esa es una preocupación que estoy encontrando en estas semanas. Hay un aplicativo que ha puesto el Ministerio de Educación para saber, ¿no?, cuántos necesitan vacantes. Exitosa. Pero el tema que voy encontrando es que no hay vacantes. Entonces, no hay vacantes, ¿cómo se resuelve? Ampliando aulas, ampliando profesores. Ese es un buen dato que nos estás dando que creo que todavía no lo hemos advertido. En efecto, ¿cómo es el tema de la carga de estudiantes? Son casi 7 millones a nivel nacional, ¿no? Y claro, o sea, estamos hablando de toda la población educativa, pero no sabemos cuántos todavía van a mantenerse en la educación pública, cuántos en la privada. Ahora, ojo, que esto que tenemos aquí es una normativa clara directamente de la educación pública. Yo todavía no tengo claro cómo es el tema del manejo de la educación privada, que entiendo que va a ser lo mismo, ¿no? Se tienen que adaptar en función de este documento, pero si tú te pones a pensar y si los padres que están escuchando empiezan a advertir, hay colegios privados que se han acondicionado durante años para hacer escuelas o colegios, ¿no? Y que no cumplen los requerimientos que, por ejemplo, esta norma establece, ¿no? Como es pues tener aulas amplias, correctamente ventiladas, que garanticen además el metro de distancia que se ha establecido, ¿no?, entre uno y otro estudiante. Entonces estos colegios van a tener que desaparecer. Esta norma es para todos los colegios. Sí, yo lo sé. Es para todos los colegios. Yo lo sé. Pero no cumplen. De hecho, muchos colegios privados no cumplen con lo que dice la norma. Ese va a ser un gran problema. Exacto, a eso voy justamente, porque esto está llevando a que muchos colegios de carácter privado, sobre todo aquellos que tienen un cobro menor, pues prácticamente cierren, porque como yo lo repito, son colegios acondicionados, que es donde muchas familias ingresan o acceden porque entiendan de que si hay un costo, pagan algo, tienen un mejor nivel de educación. Y esto no ha sido así tampoco del todo, ¿no? Pero no ha sido garantía, así es, de una mejor educación. Ahí hay una situación que vamos a tener que ver, como digo, y la respuesta es que tenemos que ampliar educación pública, tenemos que crecer en vacantes, más profesores, eso hay que trabajarlo desde ya. Yo creo que el aplicativo que ha sacado el Ministerio de Educación de matrícula, ¿no?, va a permitir tener una primera base de datos de cuántos alumnos están pidiendo vacante, y hay que darles a todos. No podemos decir acá solo nos alcanza para unos y no para otros, ¿no? Creo que esa es una respuesta que en las siguientes semanas, en los siguientes días tendrá que el Ministerio de Educación. Justo por este tema estoy pidiendo también una reunión con el ministro, porque es un tema muy crítico. No podemos permitir que la situación de pandemia que ha dejado a muchas familias con una economía pues que no pueden, especialmente en las ciudades donde hay más educación privada, no pueden enviar ya a sus hijos a una educación privada. La educación pública tiene que estar ahí presente para asegurar el derecho a la educación de todos los niños, las niñas y los adolescentes. Y aún queda pendiente todavía este tema de, por ejemplo, claro, se le está exigiendo a toda la comunidad educativa de que sea la vacunación
y ya casi un tema obligatorio, pero en el caso de los alumnos eso todavía está por verse, ¿no? Ese es un tema también bastante grosso, porque claro, hay padres que son antivacunas, entonces no van a querer vacunar a sus hijos. El tema es que si hay una obligatoriedad, ahí va a haber una contradicción, porque tampoco es que tú puedas discriminar. La vacunación es un tema que tenemos que avanzar, ¿no? Y creo que acá a los papás, a las mamás que nos están escuchando, decirle, bueno, todos, yo tengo 3 hijos todavía menores, chicos, todos cuando son pequeños nuestros hijos los llevamos a vacunar, todos hemos manejado nuestra tarjeta de vacunación por diferentes situaciones que se les vacuna desde el sarampión, la polio, infinidad de vacunas que tenemos ya en el país. Es lo mismo, ahora le tenemos que agregar a su tarjeta de vacunación la vacuna contra el COVID, ¿no? Yo creo que hay que ir ayer he estado también en un establecimiento de vacunación y realmente los niños, miren, creo que es más los padres que tenemos que asumir ese compromiso. Los niños tienen toda la disposición de vacunarse y de estar protegidos porque quieren volver a ver a sus amigos, a sus compañeros. La educación no es pues agarrar solamente abrir una computadora, un celular. Eso es información. La verdadera educación se da en la interacción con los compañeros, con las profesoras, con el juego, con la conversación, con ese espacio de socialización. Así se aprende. Creo que no hay que negarles, la verdad. Yo creo que el mejor regalo que podemos hacer para nuestros hijos en este tiempo, 1 es vacunarlos, 2 es poner todo nuestro esfuerzo en nuestra disposición para que vuelvan a clases. De verdad, yo ahí ya, no como congresistas ni como ministros, no como madre, pedirle a las familias, por favor, que apostemos en el retorno, a las madres, a los padres, creemos realmente que en el retorno, ¿por qué? Porque les vamos a hacer un bien a nuestros hijos, sean pequeños o adolescentes, necesitan la socialización porque su salud mental, emocional está resquebrajada. Yo hablo con muchas familias ahí y me dicen, mis hijos han cambiado su estado de ánimo, ahora están más irascibles, más molestos, fastidiados. Bueno, ¿eso qué es? Necesitan, pues, esto es como las plantas y el agua, ¿no? Los niños, los adolescentes, para poder crecer, para poder aprender, necesitan estar con sus compañeros, con sus amigos, y eso se lo hemos negado durante 2 años, de hecho por una pandemia. Ahora estamos en otras condiciones, hay que vacunarlos y hay que apostar todos por el retorno. Bien, bueno, ya estamos en línea con Norma Correa. Le vamos a dar a Norma en unos minutos la posibilidad de conversar con nosotros en extenso también. Norma, permíteme una última pregunta, Flor, antes de que te vayas dejando por un momento el tema educativo, que creo que es importante. Y yo lo mencionaba al inicio, el tema de lo que se ha venido diciendo sobre el presidente de la República en estos días. Hay gran controversia. Yo no quiero andar mucho en esta situación porque la verdad creo que se dice mucho y no se resuelve absolutamente nada con la crítica. Pero sí, aquí hay un tema que pasa por lo político y es esta declaración de tu colega de bancada, Edgar Málaga, que le ha pedido al presidente de la República que renuncie, y cito entre comillas, dice que le quedan muy grandes los zapatos. ¿Qué significa esto y qué decisiones están tomando ustedes? Y esto ya se puede tomar obviamente como algún tipo de decisión, si es que, por ejemplo, se plantea algún tipo de nueva vacancia contra el jefe de Estado. Si ustedes se suman, pues ahí serían 3 votos, ¿no? Tú, Málaga y Susel, que creo que todavía sigue en cuarentena. Nosotros no hemos conversado sobre este tema. Mira, son estas las preocupaciones, todo lo que hemos hablado, todos los temas que tenemos en el país son los que nos preocupan en este momento. Sabemos que lamentablemente no hay el mejor desempeño del presidente, las decisiones que están tomando nos preocupa, por supuesto, pero creo que en este momento hay que tener mucha cabeza fría para no generar más inestabilidad de la que tenemos. Espero que el presidente tome las mejores decisiones. Tú lo comentabas antes, esta crisis generada con la presentación de la carta de renuncia del ministro del Interior. Ojalá que se ponga de lado de lo correcto y no apoyando a todo lo que se ha señalado en el Ministerio del Interior, ¿no? Los riesgos respecto a la corrupción. Yo espero de verdad que el presidente se dé cuenta y asuma, y ya deje de pensar que eternamente va a ser un aprendiz. Yo creo que la expresión de mi colega es una expresión, de hecho, del mismo fastidio que nos puede motivar, pero nosotros no tenemos una decisión respecto al tema de pedir renuncias ni pedir vacancias. No hay una decisión sobre ello, lo vamos a conversar. Ahorita nuestro rol está en la fiscalización. Y efectivamente, como todos los peruanos, sí nos genera mucha preocupación lo que pasa. Pero no hay una decisión sobre ello en este momento. Pero en todo caso se puede intuir ahí una decepción o cierto nivel de hartazgo, ¿no? Por parte al menos de Edgar Málaga. Y seguramente lo habrán conversado. Lo vamos a conversar. Realmente tenemos una reunión en el transcurso de la tarde hoy día. Lo vamos a conversar, pero no es una decisión de los 3 congresistas todavía.
Pero bueno, ahorita lo que hay que hacer es seguir trabajando, ¿no? No hay que sumar a mayor inestabilidad, y yo de verdad creo que aquí también el presidente y el Ejecutivo tiene que ponerse a la altura, ¿no? Es demasiado los problemas que tenemos como país como para gastar tiempo en respaldar, apoyar malas decisiones, ¿no? Yo espero, por ejemplo, que no le acepte la renuncia al ministro Guillén y pueda resolver los temas de corrupción dentro del Ministerio del Interior, que pueda respaldar a la Premier. Mira, no hay perfecto, pero tiene que haberse un gobierno honesto. Claro, pero es intransable. Pero podemos coincidir en que los silencios y la falta de determinación ya de por sí es una respuesta, ¿no? Por eso justamente es que Guillén toma esta medida. Sí, claro. O sea, ahora esperemos pues que el silencio no sea tan prolongado. Lamentablemente el presidente le cuesta tomar decisiones rápidas. Creo que tiene que rodearse de expertos en la medida que no maneja todos los temas y decirnos no podemos pasar todo un fin de semana, imagínate, con una carta de renuncia sobre la mesa y sin saber cuál es la decisión del presidente, ¿no? Yo espero que de verdad el presidente asuma y la Premier también nos diga algo, porque ahorita hay un silencio, claro que ayer con el triunfo de Perú nos hemos un rato emocionado todos y nos cambia el panorama, pero el panorama político en este momento es muy, muy, muy complejo, ¿no? Y creo que los problemas del país no están para tibiezas, no están para dejar pasar tanto tiempo, ¿no? Y especialmente situaciones como la educación, ¿no? Que tenemos que tener conciencia, estamos en una emergencia. La pérdida de capacidades de nuestros niños y de su salud emocional está en juego. Realmente, y quienes más pierden, Jesús, es lo que más me duele, son nuestros niños de las zonas más pobres, de las zonas más empobrecidas. Ellos son los que están perdiendo más, y de verdad que por ellos es que tenemos que ponernos de acuerdo, tener un gobierno más efectivo, más eficiente, más diligente, ¿no? Y en el Congreso hay de todo. Habemos los que queremos colaborar, bueno, unámonos. Yo siempre he puesto mi disposición, así como critico, siempre estoy planteando sugerencias. Creo que eso es lo que nos está faltando y ya tenemos que dar la vuelta a la página, pero lamentablemente los actores políticos, entre ellos el presidente, no permiten ello, ¿no? Bien, muchas gracias, Flor. Un fuerte abrazo para Flor Pablo, ex ministra de Educación y actual congresista, siempre con este diagnóstico de lo que significa la educación y tenemos que volver ya. Y este programa está dedicado básicamente al regreso a clases.